Señores estudiantes, buenos días. Hablamos sobre tejido óseo. El tejido óseo es un tejido, una variedad especializada del tejido conectivo, que la principal característica es la calcificación de la sustancia intersticial. Vamos a hablar sobre aspectos microscópicos, vamos a hablar del hueso esponjoso, compacto, del periósteo, endostio y de las fibras de Sharpe, que son las que insertan los tendones al hueso o insertan el periósteo al hueso. En el aspecto microscópico tenemos que identificar varias cosas. Los sistemas de Haber, también llamados ostionas, el sistema circunferencial externo, sistema circunferencial interno y el sistema intersticial. Todos estos están unidos por unas líneas llamadas líneas de cemento. Los conductos que encontramos en el hueso son los conductos de Haber, llamados también conductos vasculares de Haber, y los conductos de Volkmann, que unen los conductos de Haber entre sí, o conductos de Haber con el periósteo o con el endostio. Las del tejido óseo son las células osteoprogenitoras que derivan de las células mesenquimatosas. Estas se transforman en osteoblastos. Estos osteoblastos sintetizan el tejido osteoide y luego se convierten en osteocitos, que son las células fijas del hueso. Los osteoclastos, o células gigantes multinucleadas, son aquellas encargadas de la resorción del hueso y van a ser las que van a remodelar el hueso. También pueden quedar algunas células que se llaman células de superficie o células de recubrimiento, que son osteoblastos que han dejado de funcionar. En la matriz ósea tenemos que diferenciar los elementos orgánicos que son sintetizados por los osteoblastos, que son el colágeno tipo 1, colágeno tipo 5, osteocalcina, osteonectina, proteína morfogenética del hueso, los proteoglicanos, los glucosaminoglicanos, la osteopontina y las cialoproteínas. Dentro de los elementos inorgánicos están especialmente el calcio, como el fosfato de calcio en forma de hidroxiapatita, el fosfato mismo, el fosfato de magnesio y el sodio. La histogénesis del hueso u origen del tejido óseo puede ser de dos tipos: la osificación intramembranosa, que es aquella osificación sobre base conjuntiva, donde las células mesenquimatosas se transforman directamente en osteoblastos y estos sintetizan el tejido óseo, como los huesos de la cara, las clavículas, los huesos del cráneo. La osificación endocondral, también se dice sobre base cartilaginosa, son aquellos que se osifican a partir del tejido previo formado por tejido cartilaginoso, que son todos los huesos de los miembros, la columna y la pelvis. El crecimiento del hueso puede ser de dos tipos: crecimiento en longitud a partir del cartílago de crecimiento o fisis, y el crecimiento en espesor o en anchura es por la posición de tejido óseo a partir de la membrana que se llama periósteo. En el crecimiento o osificación endocondral podemos tener un núcleo de osificación primaria que esté en la diáfisis y los núcleos de osificación secundario que están en las epífisis. Si hablamos de la histofisiología del hueso, tenemos que decir que es una parte de soporte del organismo, protección como el tórax y los huesos del cráneo, hematopoyético porque en la médula del hueso se forman las células sanguíneas. También es un gran depósito de calcio y fósforo en el hueso. El 90% del calcio del cuerpo está depositado en los huesos, y las hormonas que actúan sobre el hueso son la hormona del crecimiento, la paratormona y la calcitonina. Dentro de los efectos de la nutrición sobre el hueso tenemos la falta de la vitamina D, se denomina raquitismo. La falta de vitamina E puede dar alteraciones en la formación del hueso, y la falta de vitamina C puede dar una enfermedad que se llama escorbuto. Esta es la estructura microscópica del hueso. Ahí ustedes van a ver en la parte central la forma longitudinal, que son los conductos de Haber, los conductos transversales, que son los conductos de Volkmann, la parte externa celeste formada por el periósteo, en la parte interna el endostio, y los sistemas de Haber y los sistemas intersticiales con los sistemas circunferencial interno y circunferencial externo. La parte inferior de esta diapositiva se muestra la osificación sobre base conjuntiva. Fíjense, a la izquierda hay células mesenquimatosas. Estas se transforman directamente en osteoblastos.
estos osteoblastos se forman en hileras y van a sintetizar el tejido óseo, que se encuentran generalmente en los huesos del cráneo y la cara. Esta es una articulación sinovial o diartrosis que está formada por los extremos articulares con articulaciones o cartílagos hialinos, la cápsula articular y el líquido sinovial en la parte central. Así observamos al microscopio un extremo articular, ambos lados que están viendo son extremos cartilaginosos hialinos y la parte central la articulación misma y en la parte superior una prolongación de la membrana sinovial. Dentro de los estudios del tejido óseo, podemos ver el tejido óseo descalcificado que están viendo en la parte central con tinción universal y es también llamado hueso trabecular cuando es embrionario o hueso esponjoso. Este es un esquema de remodelación del hueso. En la parte superior los osteoblastos formando tejido óseo y en la parte inferior un osteoblasto que tiene una parte funcional que es el borde en cepillo, que es la célula encargada de la remodelación o de la resorción ósea. Este es un corte de hueso desgastado en corte transversal, donde ustedes ven los sistemas de Havers y la parte oscura del centro que son los conductos de Havers. Las partes pequeñas en forma de lenteja corresponden a las lagunas óseas y ahí están los conductos calcóforos que van a unir unos osteocitos con otros. Estas lagunas óseas son las que van a alojar a los osteocitos que tienen prolongaciones citoplasmáticas. Aquí estamos viendo los conductos de Havers, los conductos de Boltzmann, los sistemas circunferencial interno y externo, los sistemas intersticiales. Este es el hueso compacto que está en las diáfisis de los huesos. En la parte superior vemos una osificación sobre base cartilaginosa, están viendo las trabéculas óseas, y en la parte inferior osificación sobre base membranosa, que son a partir del tejido conectivo. Esto es hueso descalcificado, corte transversal en la parte superior y corte longitudinal en la parte inferior. Este es un esquema de osificación endocondral. Fíjense, lo primero que se osifica es el centro de osificación primaria que está en la diáfisis y al final aparecen el centro de osificación secundaria que están en las epífisis. Este es un esquema donde existe el centro de osificación primario y secundario y la parte que une la diáfisis con la epífisis se llama también placa de crecimiento, cartílago epifisario, cartílago metafisario o fisis. A ese nivel va a crecer el hueso en longitud. Hemos dicho que el hueso crece en longitud a partir del cartílago de crecimiento. Esta es una fotografía al microscopio del cartílago de crecimiento. En la parte superior es el cartílago. Las células se van a transformar en células germinativas, proliferativas, en células hipertróficas y luego se van a convertir en tejido óseo. Este es un esquema del cartílago de crecimiento. Fíjense en la parte superior, células germinativas, células proliferativas, células hipertróficas y luego en la parte inferior el tejido óseo. Así se forma el cartílago de crecimiento. Estas son fotografías de una solución de continuidad del tejido óseo que se denomina también fractura. Fíjense, la fractura va a formar un hematoma. Este hematoma va a estimular la formación del endosteo y del periósteo, que saben que están formados por células osteoprogenitoras. Estas células osteoprogenitoras van a sintetizar el tejido óseo y van a formar, que en la parte inferior están viendo, el callo óseo, que después será remodelado por los osteoclastos. Así se ve al microscopio un corte transversal de hueso desgastado. Los sistemas de Havers están viendo con el conducto de Havers en la parte central y en la parte superior izquierdo un conducto de Boltzmann. Hueso desgastado también con tinción violeta de Dalia. Los conductos que están viendo son conductos de Havers, los más gruesos, y los más delgados son los conductos de Boltzmann. Este es un ejemplo de hueso descalcificado y están viendo en la parte central un
sistema de Havers con los conductos de Havers. Y en la parte izquierda también 2 conductos de Havers. Este es hueso descalcificado con tinción. Hablando de las articulaciones sinoviales o diartrosis, estas articulaciones van a estar formadas por cartílago hialino, que son los cartílagos o los extremos articulares del hueso, una cápsula articular que es tejido conectivo denso y regular, la membrana sinovial formada por células A y B, que en realidad son los fibroblastos y los macrófagos, y el líquido sinovial formado principalmente por ácido hialurónico y lubricina. Los meniscos articulares están formados por tejido cartilaginoso fibroso o fibrocartílago. Gracias por su atención, señores estudiantes. Les aconsejo, para completar esta exposición tienen que dedicarse a leer sus textos, especialmente el texto que es nuestro texto oficial, y cualquier duda que tengan sobre cualquier parte de estas exposiciones, contactarse con el WhatsApp a mi teléfono que ustedes ya conocen. Gracias.